sea, el mensaje es muy grave porque para los LGTB no solamente pierden ese derecho, sino que están diciendo, ustedes pueden discriminar en contra de este colectivo, porque la Constitución no los protege ni las convenciones internacionales los protegen. Ustedes, señores de la Asamblea, señores de la policía, pueden discriminar. Ahí no hay, eso no es una violación a los derechos humanos. Eso es muy, 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 muy grave, porque igual puede suceder con otros sectores. Lo que conocemos del fallo, porque todavía no hemos recibido el fallo definitivo, es que la Corte ha dicho que el matrimonio igualitario no es un derecho humano positivo, ni constitucional ni convencionalmente. No sabemos cuál es el razonamiento, obviamente, pero esa conclusión no se compadece con la realidad convencional y constitucional tradicional de Panamá. En Panamá, desde los años 40, los derechos humanos han sido expandidos por la vía del bloque de la constitucionalidad, que es una teoría que utiliza la Corte Suprema de Justicia para reconocer derechos humanos que no están en la Constitución. En el año 2004 se hizo una reforma a la Constitución que claramente establece que los derechos ahí garantizados son mínimos y que otros derechos serán reconocidos. Eso se ha desarrollado por la propia Corte como que los otros derechos humanos que son reconocidos son aquellos que están en las convenciones de las cuales Panamá es parte. Varios fallos de la Corte han utilizado la Convención Americana de Derechos Humanos para reconocer derechos de una manera más clara en algunos casos y para expandirlas en otros. Un derecho, por ejemplo, que se ha desarrollado en gran medida es el debido proceso en función de las convenciones americanas. Igual el derecho a la igualdad. En el caso que estamos viendo, no solamente el tema está cubierto por la Convención Americana, sino que está cubierto por la propia Constitución nuestra al expandir esos derechos por la vía del segundo párrafo del artículo 17. Es decir, la Convención Americana establece un artículo que prohíbe la discriminación y tiene otro artículo que dice que el matrimonio es un derecho humano. Como el artículo que prohíbe la discriminación incluye no poder discriminar por orientación sexual, entonces no puedes discriminar a una persona que se quiere casar con otra del mismo sexo, porque estarías violando ese artículo y estarías violando el artículo que hace del matrimonio un derecho humano. No le permitiría ejercer un derecho humano por la vía de una discriminación que está prohibida en la Convención. Eso lo sabemos porque la Corte Interamericana ha dicho que la orientación sexual es una de las categorías que protege el artículo que prohíbe la discriminación. Eso es así en la Convención. Entonces, si es así en la Convención, es así en la Constitución, porque eso es lo que dice la Constitución. Por eso nos sorprende el fallo de la Corte que dice que ni constitucionalmente ni convencionalmente. Convencionalmente, la única instancia que puede decidir qué está en la Convención o no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha decidido que el derecho al matrimonio igualitario es un derecho humano. Entonces no entendemos el fallo, la conclusión del fallo de la Corte Suprema porque desconoce la Convención y la propia Constitución. Bueno, eso echa por tierra el segundo párrafo del artículo 17 y toda la jurisprudencia de la Corte en materia de bloque de constitucionalidad, en donde han reconocido derechos humanos que no están en la Constitución, sino que están en los convenios de derechos humanos de los que Panamá es parte. Es un retroceso que afecta a otros derechos, no solamente el derecho de la comunidad LGTBI por casarse, puede afectar un montón de otros derechos porque nuestra Constitución, que sigue unas garantías, que tiene una parte de derechos humanos que los llama garantías fundamentales y que tienen un origen previo a los convenios de derechos humanos. O sea, son criterios antiguos de una realidad que ya no existe en el mundo y que Panamá ha formado parte de ese cambio, de esa realidad a través de su participación
desde la Declaración de los Derechos del Hombre con Ricardo J. Alfaro, para adelante en todos los convenios de derechos humanos del que somos parte, es sencillamente botar eso por la borda y a la basura, como una interpretación en contra de proteger a las personas más vulnerables de la sociedad. O sea, el mensaje es muy grave porque para los LGTB no solamente pierden ese derecho, sino que están diciendo que ustedes pueden discriminar en contra de este colectivo, porque la Constitución no los protege ni las convenciones internacionales los protegen. Ustedes, señores de la Asamblea, señores de la policía, pueden discriminar. Ahí no hay, eso no es una violación a los derechos humanos. Eso es muy, 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 muy grave, porque igual puede suceder con otros sectores. Eso demuestra también un problema social, digamos, de nuestra sociedad, en donde hay una educación, digo yo, que no comprende el respeto a la dignidad humana. Y no es una cosa solo de la Corte, es un tema muy generalizado. El respeto a la dignidad humana de las personas por ser lo que son, en Panamá no es algo que se respete realmente. Lo vemos, por ejemplo, con las niñas afropanameñas que llegan con trenzas a los colegios. O lo vemos también con el desprecio y el trato con que se le da de una parte de la sociedad a los indígenas. O sea, en Panamá, el tema de respetar la dignidad humana de los seres humanos es algo que la educación está fallando, que no comprendemos y que genera las desigualdades en las que vivimos. Y estas desigualdades no son solo económicas, son producto en gran parte de ver a algunos seres humanos como inferiores, como seres contra los cuales podemos discriminar. Eso es muy grave. Y viniendo de la Corte, es más grave aún porque es como abre la temporada de caza en contra de esos seres humanos, ¿no? Y eso no está bien. Sí, está cerrada la vía nacional. Está cerrada y ahora corresponde ir al sistema interamericano. Ya nosotros hace casi un año presentamos el caso ante la Comisión Interamericana porque ya podíamos, porque como había pasado más de 5 años sin un fallo, la jurisprudencia del sistema americano establece que se considera cerrada la vía local. Ahora está cerrada definitivamente. Entonces, eso está ya en la comisión. Nosotros estamos esperando que sea admitido. Usualmente tarda 2, 5 años, o sea, depende del volumen que tengan. Pero este fallo de la Corte, que ha sido la primera Corte, entiendo yo, en América Latina, que ha fallado en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus resoluciones, creo que va a llamar muchísimo la atención de la Comisión. Probablemente acelere el proceso. Este fallo ya es de conocimiento mundial. Es un fallo que deja al país muy mal. Lo pone en la órbita de Putin y de sus comentarios antioccidentales. Es un fallo que afecta las relaciones internacionales del país y el comercio internacional y los intercambios económicos del país internacionalmente, porque nosotros somos un punto de encuentro. No puede ser un punto de encuentro discriminando contra algunas personas. Entonces las multinacionales, por ejemplo, que están presentes en Panamá, tienen un problema migratorio con las parejas del mismo sexo que se han casado en otros países de Occidente, donde casi todos los países de Occidente tienen el matrimonio igualitario. Nuestros dos vecinos, y en América Latina el 80% de la población vive en países que lo reconocen. Así que, y los que no lo reconocen no tienen la importancia económica para nosotros, de los que sí la reconocen. Entonces, este fallo es es un clavo más en el ataúd de la imagen de Panamá que está siendo enterrada en las profundidades de las malas imágenes como nunca hemos tenido.